Mientras tanto, busque conmigo el Evangelio de Marcos. Aleluya. Vamos, entonces, diga conmigo: ansiedad en las manos de Dios. Ansiedad en las manos de Dios. Busque Marcos capítulo 6. El Evangelio de Marcos capítulo 6. Quiero que lo deje ahí. Vamos a leer dos lecturas durante el transcurso de la enseñanza, que es bastante, las hemos escuchado bastante, son bastante conocidas por nosotros, pero desde la perspectiva del cuidado de Dios, desde la perspectiva de cómo Dios siempre es oportuno en nuestra necesidad. Amén. Se habla mucho de la ansiedad en este tiempo, porque vivimos en un mundo saturado de ansiedad, lleno de ansiedad. La gente cree que tener ansiedad es estar desesperado, y eso no es tener ansiedad. La gente cree que ser ansioso es tener prisa. Eso no es ansiedad tampoco. La gente cree que tener ansiedad es cuando te encuentras con ese tipo de personas que quieren que algo pase rápido, que su ritmo de vida es con prisa. Hay gente así por personalidad, ¿no? Hay gente así por personalidad, al igual que hay gente lenta por personalidad. Una persona lenta por personalidad pues puede sufrir ansiedad también, porque va demasiado rápido. Y una persona rápida por personalidad, que le gusta que las cosas se hagan ligeras, no necesariamente padece de ansiedad, aunque a veces uno no duda. La gente piensa que tener ansiedad es un invento, que son cosas de uno, que uno no puede controlar. La gente piensa que tener ansiedad es que uno se está volviendo loco. La gente piensa que uno está así porque uno quiere. La gente piensa que uno está así porque simplemente tienes un mal día. Pero en el mundo que estamos viviendo no hay tantas expectativas económicas, sociales, familiares, de expectativas del gobierno, de todas estas cambios en la manera de vivir que hemos tenido en los últimos años. Estamos enfrentando un mundo que cada vez tenemos menos recursos para controlar o para dominar o para vivir en paz con el Señor y vivir en paz en el reposo que Dios nos ha prometido. Y si nos damos cuenta, yo creo que la iglesia tiene que responder con una palabra certera, oportuna a esta crisis de ansiedad, de pánico. Y siendo honesto, como pastor, sé que en este tiempo en nuestra iglesia también hemos tenido una serie de hermanos y personas que hemos lidiado, empezando por nuestra casa, con este asunto. Y lo que yo estoy hablando hoy no lo hablo solamente para victimizar a nadie. Lo que estoy haciendo es haciendo conciencia de que en Cristo podemos poner la ansiedad, los temores, las preocupaciones extremas en sus manos, y que Él conoce nuestra necesidad y que Él es oportuno siempre en nuestra necesidad. Lo que realmente es tener ansiedad es una preocupación extrema en muchas ocasiones, fuera de lo normal. Es un pensamiento que se puede entronizar en nuestra mente, en nuestros corazones, de que algo va a pasar, de que algo malo va a suceder, de que algo malo va a ocurrir, de que yo no estoy bien, y ese pensamiento se queda ahí y se convierte en una preocupación extrema, basado en el temor, basado en el miedo. La ansiedad también puede ser problemas para gestionar el nerviosismo o los nervios, problemas para administrar mi sistema nervioso. Ese problema puede ser de origen mental, puede ser de origen físico, por eso es bien importante que usted busque ayuda. Porque no siempre es que hay un problema espiritual, aunque yo creo que sí hay un problema espiritual, pero el problema espiritual en muchas ocasiones
no estoy diciendo que siempre es un problema espiritual, pero sí creo que la espiritualidad, y cuando es espiritualidad, estoy hablando de espiritualidad bíblica, no el positivismo secular. Pues yo creo que cuando hay un problema de espiritualidad bíblica en nuestras vidas, vamos a sufrir problemas de ansiedad, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza, es el dominio propio, es la paz y el gozo del Señor. Y si mi vida no está bien con Dios, una de las razones por las cuales yo tengo problemas para yo manifestar el fruto del Espíritu es porque tengo ausencia del Espíritu. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todos esos frutos nos ayudan a vivir la vida en gozo, en reposo, en paz, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Inclusive la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es de tal magnitud que podemos experimentar esos frutos que se mencionan ahí en Gálatas 5:22, no importa la circunstancia, y no dependen de la crisis o de la cantidad de dinero en el banco, o de la cantidad de amigos que tengamos, o de la crisis que pueda estar enfrentando la iglesia en este tiempo. El creyente, como su paz depende de la obra del Espíritu Santo, puede experimentar gozo y reposo y alegría y mansedumbre y templanza, y puede ejercitarse en ella, porque esa es la obra del Espíritu Santo en cualquier momento, aunque la iglesia esté en persecución, o aunque la iglesia esté enfrentando momentos de escasez, o aunque el mundo esté viviendo un momento tan difícil como este. Y hay gente que dice que esto va a seguir aumentando. Ahora se está hablando de una variante Delta Plus. Y no quiero asustar, lo que estoy diciendo es que pensamos, tenemos la expectativa de que esto vaya mejorando, y eso decíamos, esto va a ir mejorando, pero como que estamos surfeando estas olas. Terminamos una ola y viene otra. Pero muchos de nosotros tenemos problemas para gestionar el nerviosismo, y eso no es un problema espiritual. Tener ansiedad es ser irritable. Hay gente irritable. Hay gente que se irritan de nada. Se molestan de nada. Se enojan por todo. Siempre están buscando los detalles más pequeños y hacemos de algo pequeño un issue grande. Usted no conoce gente así. Soy yo que me he dado cuenta que soy así de vez en cuando. Pero usted no conoce gente así. Lo que realmente tener ansiedad es experimentar cansancio, es experimentar fatiga extrema, no solamente física, sino mental. Biológicamente es experimentar presión en el pecho y dificultades para respirar, dificultades para tragar, insomnio, problemas para dormir, temblores en el cuerpo involuntarios en muchas ocasiones, tics nerviosos. Yo tengo una de mis compañeras, uno de nuestros amigos de la familia, de la comunidad, es psicóloga. Y un día estábamos al frente de su casa, estábamos en el carro y estábamos conversando, y yo tengo un ojo que me hace tics. Y yo no quiero que me haga tics, pero me hace tics. Y pega a brincar aquí, y ella me vio y rápido me dijo: ¿estás ansioso? ¿Estás ansioso? Y yo: ¿qué te pasa? Estoy bien, pero mi ojo, el cuerpo te habla. El cuerpo te habla, puede ser falta de sueño, puede ser falta de descanso de alguna manera. Lo más seguro, si hablan con Miriam, va a decir que no duerme bien. Pues, ahí está. Tener ansiedad es tener un dolor de cabeza o estomacal sin un motivo aparente. Es rumiar ideas, pensar en algo sin parar, y muchas veces está asociado al temor, al miedo, a pensamientos y patrones de tristeza continuos, que si no le prestamos atención a todos estos signos o síntomas mentales y biológicos, si no lidias con la ansiedad, se puede convertir en algo más severo.
Tener ansiedad es tener dificultad para hacer tareas rutinarias de la vida, como ir a una reunión o viajar en guagua pública o guiar, porque no lo puedes hacer con calma, no lo puedes hacer con gozo, no lo puedes hacer con alegría, porque se te interrumpe, ya sea porque experimentas síntomas en el pecho o en el corazón o en la mente y no puedes hacer las cosas rutinarias bien. ¿Dónde está Dios cuando experimento ansiedad? ¿Dónde está Dios cuando tenemos todas esas presiones? Y quizás alguien está diciendo, bueno, este mensaje de hoy no es para mí porque yo hago ejercicio todos los días, yo camino, yo como bien, me alimento bien, yo no tengo esa ansiedad que el pastor está diciendo. ¿Por qué se ríen? ¿Es para ustedes? A ver. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque no necesariamente porque reflejes ansiedad en tu cuerpo quiere decir que no estás padeciendo algún tipo de síntoma que tu mente te está diciendo que tienes que trabajar con ella. Nuestro cuerpo nos habla, nuestros pensamientos nos hablan. Quizás si usted hiciera un inventario de todas las cosas que usted piensa en el día y las pusiera en un papel, quizás a lo mejor usted puede tener un mejor diagnóstico de realmente cómo está su mente y su corazón. Bueno, quizás yo le hago esa asignación, quizás la hacen, quizás no, pero si usted quiere realmente ver que usted piensa, haga un inventario, póngase una alarma en el celular y propóngase cada 2 o 3 horas en el día con esa alarma, coger 5 minutos en el día y pensar qué es lo que viene a su mente, qué es lo que le preocupa y escribirlo. Búsquelo. Trate de hacerlo, no es un consejo, simplemente haga un inventario de las cosas que vienen a su mente y a su corazón. Quizás va a identificar corajes, miedos, temores, va a identificar preocupaciones por el salario, por el negocio, va a identificar problemas de familia que vienen a su mente y a su corazón, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, quizás va a pensar en la cuenta de banco, quizás va a pensar en las cosas que tiene pendiente. Yo estaba escuchando a un psicólogo los otros días y este psicólogo estaba mencionando, él es uno de los mejores que pone este tema, de cómo nuestro cuarto refleja cómo está nuestra mente. Yo iba a hablar de mí. Los hermanos que están viendo esta grabación más adelante, esta iglesia es especial. Yo la amo así. Yo amo a esta iglesia. Y él decía que uno no se da cuenta de esto, pero él decía que nuestra mente se proyecta inconscientemente en todo lo que uno toca y organiza y uno hace. Entonces yo veía mi escritorio, el escritorio de mi trabajo que tengo en casa, porque toda la otra parte del cuarto está bonita, porque mi esposa lo mantiene recogido, yo a veces ayudo y eso. Pero la parte de mi escritorio, yo pienso que está recogida. Pero hay cables, están los monitores. Hay libros de diferentes temas, hay libros de mi profesión, está la Biblia, están los libros de cosas que estoy leyendo de la Biblia, y de pastorales y de temas espirituales. Yo decía, así está mi mente está tan dividida en tantas cosas. Y es la realidad. Mire su cuarto hoy cuando usted llegue. Mire su casa. Le está diciendo algo de cómo está su mente, de cómo está su corazón. Le está diciendo
Porque uno se organiza de acuerdo a cómo uno tiene su mente y como su corazón. Claro, no vamos a caer en el otro extremo de ser obsesivo compulsivo, donde estamos manejando unas deficiencias en nuestra vida y la forma en que manejamos esas diferencias, esos amores que nos dieron, esas dificultades que tuvimos en la vida, esas heridas emocionales, la forma en que las manejamos es creando el perfeccionismo. Ese sería el otro extremo. Pero yo no vine hoy a hablarte de psicología, yo estudié consejería, no la estoy ejerciendo ni me interesa ejercerlo, yo soy pastor hoy. Dios tiene algo que decirte acerca de tu ansiedad en esta mañana. Dios tiene algo que decirte. ¿Dónde está Dios cuando experimento ansiedad? Y mi respuesta es que Jesús está ahí, aunque no lo veamos. Amén. Marcos 6, 45 al 52. Dice así que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlo se fue al monte a orar, y cuando llegó la noche la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo, pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas y los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Y esta frase, póngala por ahí porque como me llamó la atención. Y hizo el intento de pasarle largo. Pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron, pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados, más bien su corazón estaba endurecido y aún no entendía lo de los panes. ¿Qué no entendían de los panes? Si usted lee un poco antes de este texto, es que había un milagro que había ocurrido de los panes y los peces. Y ellos todavía no entendían cómo Jesús pudo haber hecho ese milagro de alimentar tanta gente. Y ellos participaron en el milagro, pero todavía no entendían. Le estaba trabajando el se mover sobrenatural, que hay verdades espirituales que ellos estaban viendo en sus ojos manifestarse, que hay un mundo espiritual que es real, donde Jesús se mueve, y que hay momentos que es necesario que entendamos que esto terrenal tiene que ser visitado de esto que es espiritual, que nuestra mente que es carnal, dice la Biblia, animal, que es terrenal, que es humana, que tiene miles y miles de pensamientos, que lo que han creado la mente dicen que es algo maravilloso, que dicen muchos teólogos que es nuestra verdadera antena o nuestro verdadero órgano espiritual en nuestra mente. Y que tenemos que entender que en momentos dados nuestro corazón, nuestra mente necesita entender que hay una verdad espiritual que tiene que gobernar nuestras vidas. Y el creyente tiene que entender que hay una verdad espiritual que gobierna su vida, porque usted le dio su corazón a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él no quiere ser Señor simplemente de tu necesidad. Porque hay gente que piensa que Jesús es solamente para nuestra necesidad. No, Él quiere ser Señor de toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Por eso es que usted va a recoger el cuarto cuando llegue esta tarde a su casa. En una orilla está Jesús diciendo a sus discípulos, espérenme en la otra orilla, yo voy a llegar allí. Pero si usted lee el texto va a ver un contraste. Jesús estaba orando, los discípulos por el contrario estaban con un corazón endurecido. No llama eso la atención, un contraste. Jesús allá arriba en lo espiritual y nosotros acá abajo en lo terrenal, en la incredulidad.
Jesús iba a pasar de largo. Jesús dijo, yo creo que ellos lo pueden manejar. Yo creo que ellos lo pueden trabajar bien. Yo simplemente estoy aquí, voy a verificar que estén en el destino, ¿verdad? En la, ¿cómo se dice? En el viaje, que estén bien, que yo los voy a encontrar de orilla, porque eso fue lo que yo les dije a ellos. Yo voy a cumplir mi palabra, pero déjame ver cómo están por aquí. Y estaban endurecidos en su corazón, estaban desesperados, tenían miedo, tenían dolor, estaban asustados. Me sorprende que el Espíritu Santo tome un tiempo a través de Marcos para no solamente describir el cuadro terrenal de las circunstancias, sino también el Espíritu Santo está tomando tiempo para dejarnos saber, inspirando estos textos, que la experiencia emocional de ellos era importante también. Y que Dios se toma el tiempo de describir no solamente que había una tormenta, sino también que había miedo, que había estaban asustados, que tenían, y cuando vieron a Jesús de cerca no pensaron que era Jesús, dijeron, esto es un fantasma. Más miedo le dio todavía. Y cuando Jesús habló, ellos todavía estaban expresando miedo y temor cuando Jesús llegó a ellos. Pero yo quiero que ustedes vean que dónde está Jesús en medio de la tormenta, en medio de la ansiedad, en medio del miedo, de los sustos. ¿Dónde está Jesús? Está ahí, está cerca de nosotros. Jesús entró a un bote inestable y calmó la tormenta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace que tu bote sea inestable? ¿Qué hace que tu mente, no me diga mi esposa, mi esposo, porque mis hijos, yo no los soporto, pastor. Mi papi, mi mami, no los soporto, pastor. Eso es lo que hace que tu bote sea inestable. Si ese es el caso, Jesús quiere entrar a tu bote y hacerlo estable. ¿Qué hace que sea inestable? ¿Qué está provocando esa ansiedad? ¿Qué está provocando ese dolor? ¿Qué está provocando esas situaciones en el corazón? Quizás tenga las explicaciones médicas, quizás no lo sabemos. Una de las verdades que tenemos que entender es que nuestra mente es limitada, que quizás no tenemos todas las explicaciones. Obviamente, en el caso personal de nosotros, desde la partida de mi suegra en el mes de junio, hemos estado experimentando, digo hemos, quizás yo no tanto, pero mi esposa sí está experimentando, pero digo hemos porque somos todos, porque somos una familia. Síntomas de ansiedad, el pecho se aprieta, la respiración como que se corta, y uno dice, pero ¿de dónde viene esto? Yo no le di la bienvenida, yo no me lo busqué. Simplemente nuestro cuerpo te está diciendo que a lo mejor estás en un proceso de duelo, de pérdida, de dolor, te estás ajustando a una nueva realidad en tu vida. Y tenemos que entender que no, tenemos que vivir en paz con la idea de que nuestra mente no va a decirnos siempre por qué suceden las cosas. ¿Usted puede vivir en paz con esa idea? ¿O se va a morir de ansiedad tratando de averiguarlo todo? La realidad es que podemos hacer cosas. Cuando la ansiedad toma el control de nuestra vida, puede hacernos sentir inestables. Intentamos diferentes cosas y tratamos de hacer que esa inestabilidad de nuestra mente y nuestro corazón desaparezca. Y usted debe hacer todo lo humanamente posible por hacerlo. Perdón la redundancia. Usted debe hacer, debe asumir responsabilidad. No es que usted le diga a todo el mundo lo que tú sientes. Esa no debe ser tu meta. La meta es, tú puedes hablar de tus emociones, pero si hablas mucho de tus emociones y no haces nada al respecto, no te sientes responsable de tus emociones. Y la meta es que tú
te sientes responsable de tus emociones. Las emociones se gestionan, las emociones se expresan, las emociones se dialogan, las emociones se ventilan, las emociones uno puede aprender a hacer un inventario, a expresarlas. Y yo conversando con mi esposa, ella me decía, quizás suena algo sencillo, pero el hecho de hablar con alguien, quizás cosas que ya yo sé que he hablado con muchas personas, pero volver a hablarlas me ayuda a enfrentar la pérdida. Porque las emociones se gestionan. No podemos ser, hay cristianos que son como ollas de presión. ¿Se acuerdan de esas ollas de presión? Ya casi no se usan, pero un buen bistec en una olla de presión, eso es de Dios, hermano. Si Dios lo usa, me deja saber. Queda blandito. Pero hay gente que están más cerrados que una olla de presión. No hablan con nadie, no tienen amigos, no ventilan. Y después dicen, ay, no sé por qué tengo ansiedad. Pues si no tienes estrategias para gestionar tu dolor, tu ansiedad, tu tristeza. Y yo creo que Dios nos ha dado algunas estrategias. Primero, tienes que tomar conciencia de que Dios está presente. Estoy hablando verdaderamente conciencia. Yo sé que usted está aquí y aquí quizás es más fácil. Aquí adoramos al Señor, levantamos el nombre de Jesús aquí. Dios está aquí, hermano. Dios se pasea en la alabanza de su pueblo, dice la palabra. El Espíritu Santo toca los corazones mientras la palabra es predicada. Pero usted solo en su casa, saque un lugar aparte y tome conciencia, encuentre un lugar tranquilo, lejos de las distracciones, y diga, Señor, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí conmigo. Tú estás aquí en medio de esta ansiedad. Así como los discípulos estuvieron en ese bote inestable y pudieron experimentar la diferencia de hacer conciencia, Jesús está en el bote. La tormenta se calma cuando Jesús está aquí. Y usted puede primero tomar esa conciencia. Eso es un privilegio que usted tiene como hijo de Dios, como creyente. Número 2, usted puede tomar varios minutos para respirar y relajarse e invitar a Dios a que esté presente contigo. Ahora usted va a decir, ahora el pastor se volvió oriental y va a creer en la meditación. Está probado biológicamente que en medio de los sustos y de los miedos y de la ansiedad, nuestra mente le va a enviar una señal del corazón de que algo no está bien, y nuestro corazón va a comenzar a hacer su trabajo, porque está haciendo su trabajo, y empieza a bombear más porque piensa que necesita más oxígeno, porque el cerebro funciona con oxígeno. ¿Usted sabía eso? Entonces, el hecho de que usted tome un tiempo y diga, Señor, tú estás aquí, y tú respires profundamente. No estoy hablando de ninguna terapia, de ninguna meditación, pero es un principio real, un principio biológico. Tu cuerpo necesita saber que tú estás calmado, y tú respiras y le envías ese oxígeno al cerebro, y tu corazón se va a ir calmando. Y aquí estoy hablando de tu músculo, ¿no? De tu corazón. Y cuando estés haciendo eso, repasa el día con gratitud. Busca manera de ser agradecido. ¿Cuáles son las cosas buenas que me han sucedido hoy? ¿Por cuáles razones puedo estar agradecido? Me acuerdo hace un tiempo atrás en el verano cuando hablamos un poquito de salud mental en el Salmo 119. Recibí un testimonio de una hermana luego al siguiente día de que cuando hicimos una lista de 5 cosas por las cuales mi vida tiene propósito, ella comenzó a hacerla, y la Biblia dice que ella comenzó a decir que sintió una liberación cuando comenzó a escribir y a darse cuenta que su vida tenía propósito. Pero si usted pasa su vida ajorado todo el tiempo, sin pausas en su vida, no espere que su mente funcione bien. Estoy hablando de pausa, no ocio. Hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Que Dios nos hizo para trabajar.
Nadie dijo amén. El mensaje está en YouTube, lo puede volver a escuchar hasta que lo reciba, que lo entre en su corazón. Pero hay que hacer pausas, no ocio, pero las pausas son necesarias. Jesús mismo nos enseña que mientras sus discípulos estaban en la tormenta, Él estaba orando, haciendo una pausa. Jesús estaba continuamente rodeado de muchas personas, pero esa pausa, de ese tiempo de oración y de intimidad con el Señor, y yo puedo hacer esa pausa en el día. Señor, gracias por este aire de respiro, gracias por mi papá, por mi mamá, aunque a lo mejor ya no están con nosotros, tú puedes ser agradecido por el tiempo que los tuviste. Gracias por mis hijos, gracias por quizás algo material, aunque no debe ser todo material, pero puedes darle gracias a Dios por el carro, aunque esté estartalado, aunque esté mohoso, aunque esté viejo, aunque esté sucio. Dale gracias a Dios por lo que tienes, sea agradecido. Porque la alternativa es, hay gente que cuando se detiene lo único que hacen es quejarse. Eso afecta a nuestra salud mental. Número 3, puedes prestar atención a tus emociones. ¿Qué momentos del día fueron los más difíciles o los más tensos? Hay gente que cuando te llaman, unos rápidos del corazón se asustan. ¿Qué les pasa a eso? Cuando me llaman, ¿Verdad? Como un susto a veces. Yo sé, si no te llaman nunca y te llaman de nuevo, te llaman de nuevo. Eso no dice ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios trabajando en medio de esos momentos difíciles del día? Yo quiero decirte, hermano, Dios está ahí, cerca de ti. Jesús dice presente. ¿Qué podría Dios o la ansiedad decirme a través de esos momentos difíciles? Porque Dios también nos habla en los momentos difíciles, en los momentos de ansiedad. Lo que pasa es que nosotros estamos tan ensimismados en la tormenta que no estamos viendo a Jesús. Y mire que a veces nuestra mente está tan mal que cuando podemos tener a Jesús tan cerca lo vemos como un fantasma. Y a veces Dios pone gente a nuestro alrededor, gente al lado de nosotros, que camina con nosotros. Puede ser familia, pueden ser amigos, y en vez de ver a Jesús como enviados de Dios para nuestra vida, a esas personas vemos enemigos porque no estamos sanos, porque no estamos tranquilos. Diga amén, o diga ay, o diga ay. Pero tienes que prestar atención a tus emociones. Si ya tú sabes que en un momento del día va a ser difícil, si ya tú sabes que hay periodos en tu vida que vas a estar solo y necesitas ayuda, prepare, planifique ese tiempo. Yo sé que no todo lo podemos planificar, pero si ya usted ha identificado que ciertas personas le dan tensión, prepárese. Prepárese, diga, Señor, ayúdame a amarlo. Señor, ayúdame a amarla. Ay, dame paciencia. Déjame verla como tú la ves. Déjame verlo como tú lo ves. Amén. Enséñame a amarlo, Jesús. Amén. No voy a permitir que esta tormenta sea grande porque tú estás en mi bote. Tú estás en mi barca. Y donde está Dios está reposo, está su paz, está su gozo. Alguien diga amén o diga algo. Número 4, puedes perdonar y pedir perdón. Pregúntale con quién estás enojado, con quién estás frustrado. Hay cosas que puedas perdonar y dejar ir para tener paz, o prefieres quedarte con ellas y quedarte con tu enojo, pero no experimentar ansiedad, o sea, no experimentar el gozo del Señor. No, tenemos que perdonar, tenemos que dejar ir. ¿Alguien dice amén? Aleluya. ¿Por qué cosa me gustaría que me perdonen? Porque a veces uno carga culpa. Una de las primeras cosas que tuvimos que lidiar nosotros
yo me estoy usando a mí de ejemplo, pero nosotros de familia, es que con el hecho de la idea de que nuestra suegra pasó varios días sola en la casa, y fue sanador, y ha sido sanador y seguirá siendo ese ejercicio importante del saber de que no todo está en nuestras manos, no tenemos el control de todo, no sabíamos lo que iba a pasar, lo que pudimos haber hecho, lo que pudimos haber dejado de hacer, pero nuestra mente rápido está buscando explicaciones y culpas. Tenemos que saber qué cosas nos tenemos que perdonar, qué cosas nos tenemos que ejercitar en perdonar a otros. ¿Qué tal si perdonas a alguien esta mañana? ¿Qué tal si perdonas a alguien esta mañana? A lo mejor eres tú. Hay gente que le ha fallado a Dios en los secretos y no lo ha confesado. Y carga con una culpa y con un dolor. ¿Usted cree que nuestro cuerpo puede soportar ese peso espiritual sin una confesión saludable? Dios nos hizo para restaurarnos, para tener una relación con Él, pero tenemos que preguntarnos si todas estas causas que estamos experimentando son causas que a lo mejor tienen solución. Número 5, otra estrategia que puedes hacer es cómo puedes enfrentar el mañana. ¿Qué puede ser diferente mañana? ¿Y qué me gustaría pedirle a Dios que intervenga en mi vida? Porque cuando estamos en una tormenta, Jesús está pasando, y a lo mejor yo quizás aquí esto es mi interpretación, ¿verdad? No es lo que la Biblia dice exactamente, pero a lo mejor Jesús pensó, yo creo que ellos lo pueden manejar con la enseñanza que yo les he dado. Porque dice la Biblia que él intentó pasar de largo. Yo creo que ellos lo pueden manejar, yo les he enseñado, acabo de hacer un milagro de 5,000 personas multiplicando panes y peces. Yo creo que ellos vieron, ellos saben, que ellos conocen que yo soy un Dios de milagros, que yo estoy presente, pero la Biblia dice que se endurecieron. ¿Cómo es posible? Pues por la misma razón que hay cosas obvias que tenemos que recordarnos continuamente, porque una cosa es tú saber lo que la Biblia dice, y otra cosa es tú saber que Dios está contigo en ese momento y experimentar la compañía de Dios. Hay un dicho por ahí, yo creo que lo mencioné, una cosa es saber la Biblia y otra cosa es vivir con el autor. Nosotros vivimos con el autor de la Biblia, que es Jesús, que inspiró su palabra. Entonces analizas todas las cosas que te están pasando y tú te haces esta pregunta. Lo que queremos es provocar la reflexión, que podamos tener una discusión saludable y espiritual y bíblica de los temores y las ansiedades que vivimos, y llevarlas a las manos de Dios y saber que no estamos solos. Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Otra traducción dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Otra traducción dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Porque una angustia mental es una carga pesada. La religiosidad es una carga pesada. La ansiedad es una carga pesada. El temor, la depresión es una carga pesada. Pero Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados. Yo sé cómo hacerte descansar. No es que Dios te va a dar algo, escucha bien. Es que Dios te va a acompañar en el proceso. Porque ese mismo texto en Mateo 11 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando estudiamos ese verso, quizás los más experimentados lo han escuchado antes, el yugo es un cepo donde se unía un buey. No estoy hablando de nadie aquí, ¿ok? Dos bueyes, un buey experimentado y un buey inmaduro, jovencito. Y en ese cepo el buey experimentado le enseñaba al buey más inmaduro, más joven,
a cómo arar la tierra, a quedarse tranquilo y terminar la tarea. Pero ¿quién es tu círculo? Si son dos bueyes inmaduros, van a pensar en todo menos en terminar la tarea que te ha sido encomendada. Y usted como cristiano va a entender, no es que mi yugo es fácil, vengo a ti, Jesús, para que tú me quites de las cargas. Gloria a Dios. A veces Dios lo hace instantáneamente, a veces Dios lo hace poco a poco, a veces uno tiene que aprender a soltar. Pero lo que quiero es que entiendan, hermano, que no se trata de del milagro o del objeto que a lo mejor puede quitarte la ansiedad, o del milagro instantáneo que Dios puede hacer. Se trata de estar acompañado por Jesús. Amén. Esa es nuestra respuesta. Ese es nuestro milagro. Que en un mundo que rechaza a Jesús como la fuente de la salud mental, que en un mundo que se rechaza a Jesús como fuente de gozo, de paz, el cristiano puede decir: yo en Cristo soy una nueva criatura, yo en Cristo estoy acompañado, y no importa la circunstancia o el gozo que pueda irse por cualquier momento, yo en Cristo sé que soy más que vencedor. ¿Dónde está Dios cuando experimento ansiedad? Vamos a Lucas 8, versículo 42 al 48. Muchos de ustedes han escuchado este texto. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud la apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla. Se le acercó por detrás, le tocó el borde del manto, y al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Verso 47. Y cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa, se arrojó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Pero esa última frase es bien importante: ve en paz. Esta mujer interrumpe la agenda de Jesús. Jesús no iba a encontrarse con esa mujer desde el punto de vista humano. Jesús iba para la casa de Jairo. Jairo, un padre desesperado que vino donde Jesús para que su hija fuese sanada o levantada. Hay gente que piensa que estaba muerta. Así que tanto la niña como esta mujer fueron importantes para Jesús como para él incluirlas en la agenda de Dios, en la agenda de demostrar de que Dios es un Dios oportuno. Cuando estamos heridos, somos una prioridad para Jesús. Si estás experimentando ansiedad, miedo, tristeza, depresión, cualquier revolú que a veces ni tú mismo ni yo nos entendemos, sepa que para Jesús es una prioridad manifestarse, hacerse presente en tu vida. Gracias, Señor. No es una carga para Él. Él desea. Gracias. Quizás Jairo estaba ansioso. Por favor, venga, pero Jesús le enseñó en el camino que es mi tiempo. Déjame atender a esta mujer. Cuando estamos heridos somos una prioridad para Jesús. Ahora quiero que veamos algo en este texto y con esto termino. La curación o la sanidad física no va a resolver todos tus problemas.
pastor, pero usted está diciendo. Usualmente cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué hacía la persona? ¿Qué hacía la persona que recibía el milagro? Lo que vemos en el Evangelio usualmente, cuando una persona recibía el milagro de Jesús, usualmente, ¿qué hacía? Brincaba de alegría. Alabado sea el Señor, puedo caminar o puedo ver. La Biblia habla de un ciego que sus ojos fueron abiertos y él empezó a contarle a todo el mundo y se formó un escándalo porque él decía, yo no sé ni quién es Jesús, pero yo sé que antes era ciego y ahora veo. O sea, el resultado natural de tú experimentar la bondad y el milagro del Señor en tu vida es tú hablando a viva voz, sin temor y sin miedo, porque esta mujer no lo hizo. ¿Por qué ella no brincó de alegría? ¿Por qué ella no brincó de gozo? Porque dice que el milagro fue instantáneo. Dice que su sangrado paró inmediatamente. Se acercó y tocó el manto de Jesús. Yo quiero decirte, te quiero poner un punto. Y es que su dolor era más profundo que su condición física. Otro punto que podemos ver, otro ángulo que podemos ver es Jesús ya había hecho el milagro, él pudo haber seguido de largo. No tenía que conversar con ella. Ya el milagro estaba hecho. Lo que supuestamente esa mujer fue a buscar donde Jesús lo recibió. Jesús podía haber seguido para la casa de Jairo, para el próximo lugar, la próxima casa en agenda. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Pero Jesús vio la necesidad de detenerse un momento, porque el propósito de Jesús con esta mujer no terminaba con la sanidad de su cuerpo, sino con la sanidad de su alma. Su dolor era más profundo que su condición física. Ahora dígame, si Jesús te sana sin tener que hablar con Él, ¿no sería eso motivo de gozo, motivo de alegría? Porque, wow, tu fe, la obra de Dios, el poder de Dios, se unieron ahí y viste un milagro del Señor, pero Jesús quiso conversar con ella. ¿Por qué se quedó callada cuando fue sanada? Siempre pregúntenle a la Biblia, siempre pregúntense por qué las cosas pasan, que el Espíritu Santo va a comenzar a hablarle. ¿Por qué se quedó callada? ¿Sabes por qué? Porque tenía vergüenza. Porque llevaba años viviendo en vergüenza. Llevaba años viviendo en dolor. Llevaba años experimentando rechazo. Porque usted sabe que las mujeres, cuando estaban en su periodo, lo vimos en las clases de los miércoles, tenían que guardarse en su casa. Se consideraba algo no higiénico, impuro, salir de su casa. Antes no había, no había la tecnología de ahora. Póngase en el lugar, no juzguen ese momento por la tecnología del conocimiento de ahora. No había toallas sanitarias, no había nada de eso. ¿Me entienden, hermano? Así que las reglas no eran necesariamente malas. Pero en el caso de ella no era unos días del mes. En el caso de ella era continuamente experimentando un aislamiento y una soledad terrible en su corazón, hasta el punto que se acostumbró a eso. Gastó todo su dinero en médicos. Lo dice ahí, ¿verdad? O sea, hizo su parte. Estaba desesperada. Pero me sorprende que Jesús, luego de haberle sanado, comienza a buscar quién lo había tocado. Estoy seguro que Jesús sabía que lo había tocado, quién lo había tocado.
Pero Jesús estaba sanando a esa mujer, sanándola emocionalmente. Jesús le estaba diciendo: yo quiero que pases de la soledad, que pases de tu dolor a una vida pública ahora, a una vida donde seas testimonio de lo que yo puedo hacer en tu vida. Jesús le estaba enseñando con eso: ya no tienes que vivir en ese encierro, en ese dolor. Ya no tienes que tener las defensas tan altas, porque yo soy tu sanidad. Hasta el punto, y tenemos que entender eso, no tienes que manejar estos sentimientos de tristeza, de ansiedad, de depresión, de soledad. No tienes que manejarlos solo por tu cuenta. Eso es. Mira hacia arriba. Con tu fe tocamos el borde de Jesús, de su manto. Básicamente para nosotros lo que eso significa es: nos acercamos desde donde estemos, como sea que estemos, con la condición que estemos, nos acercamos a Jesús. Y lo vamos a hacer con fe, creyendo que Él tiene poder y autoridad sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras mentes. Miramos hacia adentro, reflexionamos sobre la manera en que Dios está trabajando dentro de nosotros, las cosas que Él me está pidiendo que yo haga. Pero también miramos alrededor y echamos un vistazo, que aunque el mundo responda de una manera, Dios siempre está presente en medio de nuestras circunstancias. Y Dios también va a poner gente en este mundo caído, en este mundo de tristeza y de sufrimiento. Dios ha puesto una iglesia, un remanente que sabe buscarle a Dios en medio de la crisis y en medio del dolor. Echamos un vistazo y buscamos ayuda, buscamos esos cambios. Así que si tú me preguntas ¿dónde está Dios en los momentos de ansiedad? ¿Dónde está Dios en los momentos de tristeza? Dios está siendo presente a través de la iglesia, a través de mis hermanos en Cristo, a través de su palabra. Y Dios me está dando las herramientas que yo necesito para experimentarlo a Él cada día, vivir de su mano y vivir dirigido por el Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo la obra del Espíritu Santo es que el neuma de Dios, el aliento de Dios, es que tú puedas respirar a Dios. No otra cosa que experimentar la presencia de Dios en tu vida. Fíjense que hay una ilustración ahí tremenda. Porque espíritu significa viento o aliento. Y el hombre tiene vida porque tiene el aliento de Dios. Pero el cristiano tiene vida porque su espíritu y su alma han nacido de nuevo por el aliento del Espíritu Santo en él. Porque la vida física viene por el aliento de Dios, pero la vida espiritual también tiene que venir por el aliento de Dios en nosotros. Y así como la ansiedad, estamos buscando respirar y estamos buscando dar, que recibir oxígeno en nuestras mentes biológicas, en nuestra sangre. Así mismo en el Espíritu podemos ir a la presencia de Dios y decirle al Espíritu Santo: hazme respirar, dame de tu reposo, dame de tu presencia, dame del aliento de Dios, que es lo que necesito en este tiempo. ¿Qué tal si nos podemos respirar? Yo no sé cuál es tu circunstancia. El mensaje de hoy para mí era una necesidad pastoral cubrirla. Pero si hoy tú quieres entregar en las manos de Dios una ansiedad, alguna tristeza, algún dolor, yo te pido que pases al frente acá. Nadie te va a juzgar, nadie te va a ver como menos. Simplemente
Quiero que tú sepas que Dios está aquí. Aleluya, amén, amén. Y mientras oramos, le decimos al Señor, Señor, te entregamos nuestras vidas y nuestro corazón. Y mientras oramos, le creemos al Señor que en medio de un bote inestable, la presencia de Dios se manifiesta en nosotros. Te está atendiendo, hermano. El trato del Espíritu Santo contigo en esta mañana es que puedas respirar de su presencia y que puedas venir con lo que sea que estés experimentando en este tiempo y puedas decir: Señor, te entrego mi ansiedad, te entrego mi tristeza, mi dolor. ¿Habrá alguien más que dice: yo entiendo que es conmigo?